7:24 en la mañana. ¿Qué está pasando en Colombia? En Colombia está pasando un tema electoral, un tema de elecciones. Polarizado, no polarizado, con diferentes situaciones y posiciones, pero eso es lo que está pasando en Colombia. Y por eso a esa hora las voces que generan precisamente ese impacto informativo están en el sistema informativo Auténtica 540M para Colombia y el mundo a través de la Alianza Internacional de Radio AIR, porque somos AIR, somos mundial. Saludo a la candidata presidencial Ingrid Betancourt. Doctora Ingrid, muy buenos días, bienvenida al CIA. Hola Carlos, mil gracias por esta invitación, por este espacio, poder hablar con la audiencia. Un abrazo a todos los que nos están siguiendo. Sí, y con muchas ganas de que comentemos todo lo que está sucediendo en el país. Bueno, doctora Ingrid, el CIA se caracteriza por el respeto precisamente hacia sus entrevistados, del margen político que sea, de la posición política que venga, pero sobre todo a la mujer que merece todo nuestro respeto y es el caso de la candidata invitada Ingrid Betancourt. Bueno, doctora Ingrid, esa visión que tiene usted, esa lectura que le hace usted al proceso del pasado domingo en Colombia, ¿esperaba usted que se diera de esa manera? ¿Ya lo había mirado que podría ser esa la tendencia en la elección que se dio tanto en las consultas como a nivel del Congreso de la República? Pues la verdad, Carlos, yo creo que eso no fue una sorpresa para nadie. De pronto, los números se crecieron de un lado o de otro, pero la decisión estaba ya cantada en el sentido de que sabíamos que iba a haber un pacto histórico fuerte. eh, Desde el punto de vista de la derecha, el candidato Fico Gutiérrez también se veía desde hacía unos días, se anunciaba su fortalecimiento. Eso para mí es simplemente el resultado de esas maquinarias que se acomodan. Vimos muchos actos irregulares durante las elecciones. Eh, en la costa, por ejemplo, nos reportaron situaciones en las cuales no se le entregaba el tarjetón que pedían las personas, sino simplemente se les daba el del pacto histórico. En otros vimos cómo los mismos jurados de mesa metían votos en las urnas de manera ilegal. En otros, pues, se entró a mirar con mucha desconfianza un sistema del software de la registraduría que sin explicación alguna pareció pararse durante horas durante el escrutinio y nosotros, es decir, ya sabemos que esas son las maneras como tiene el sistema de ponerle conejo a la voluntad de los ciudadanos. Pero también hay una realidad y la realidad es que los colombianos en su mayoría, y estamos hablando de un 40% de colombianos, entre los que están indecisos y los que piensan votar en blanco, que no se hallan. Es decir, no hay una respuesta. Los colombianos no comen cuento, saben que lo que está sucediendo es lo que viene sucediendo desde hace décadas y quieren realmente que se les proponga un cambio de fondo y ese cambio de fondo no es discursos, no es llevando a la gente como borregos a las urnas, es realmente un cambio de la manera como estamos eh, organizando la labor del Estado. Y cuando el Estado queda en manos de los más corruptos que llegan una vez elegidos por medio del fraude a saquear el Estado para de alguna manera rentabilizar la inversión de ese fraude, pagarse, enriquecerse, pues los colombianos estamos ya hartos de ese sistema y queremos que esto cambie. Y lo que yo le propongo a los colombianos es que ese cambio pues tiene cara de mujer, es otra manera de hacer política, es otra manera de llegar al poder sin maquinarias, sin corrupción, porque el país está, Carlos, usted lo sabe, está sobrediagnosticado. En el Departamento de Planeación Nacional están todos los documentos, todos los análisis, todos los programas que hay que adelantar para sacar el país adelante. Y no lo hemos podido hacer en 30 años, porque cuando llegan los políticos corruptos a adueñarse, a tomarse de fuerza el Estado, pues todos los programas, las buenas ideas, todo lo que sabemos que se tiene que hacer se lo roban, empezando por el alimento escolar, por las pensiones, por donde vamos
cada problema que tiene el país hay detrás una mano negra, una maquinaria, un político corrupto que está haciendo de las suyas para quitarle a los colombianos lo que les pertenece. Doctora Ingrid, ¿puede ser esta una contienda electoral hacia la presidencia ya después de haber pasado el tema de Congreso de la República, Senado y Cámara, más polarizante, más distante y de más agresión y de menos propuestas? Bueno, la polarización está ahí porque ese es el juego de las maquinarias. Las maquinarias necesitan la polarización, necesitan inyectarle odio a los colombianos, decirles que eh, se tiene que votar por miedo, nos han quitado la posibilidad de votar con esperanza y con amor. Y yo creo que eso es lo que venimos haciendo desde hace 30 años. Cada 30 años estamos votando no por el que queremos, sino por miedo al que no queremos. Esto tiene que cambiar y por eso nosotros estamos aquí firmes, presentes, para que los colombianos por primera vez tengan una opción limpia, una opción que les permita a ellos decir, bueno, aquí algo va a cambiar, no van a llegar con las talegos de basura llenos de plata, los maletines llenos de plata, a comprar votos, a comprar jueces, a comprar conciencias. Eso es lo que tenemos que cambiar. Ahora, lo que sí hemos aprendido los colombianos es que ese papelito que metemos en la urna, ese voto, es un micro pedazo de poder. Si todos nos unimos y votamos a conciencia responsablemente, podemos cambiar esto. La democracia en Colombia está viva. Tenemos que hacerla funcionar, no para los bandidos, sino para los colombianos, para todo el pueblo. Y esa es la posibilidad que tenemos el 29 de mayo. Por eso estas elecciones son tan importantes, porque después de la pandemia hay muchos jóvenes que dicen, no queremos seguir eligiendo, queremos que nos elijan a nosotros, queremos que nos den la posibilidad a nosotros de hacer lo que tenemos que hacer para que el país cambie. Ese reclamo, esa necesidad de estar en la jugada, de no dejar que le roben a uno las oportunidades, eso es lo que nosotros estamos representando y lo que nosotros queremos darle a los colombianos, devolverle a los colombianos su democracia. José Luis Ramírez Morales en la mesa de trabajo del Sistema Informativo Auténtica. José Luis, le escucha la doctora Ingrid Betancourt, candidata presidencial a la República. Muchísimas gracias, don Carlos Hernández, y a toda la audiencia. Me siento muy emocionado porque hacía mucho tiempo la he visto en televisión, la he visto hablando, la he visto en su campaña, pero personalmente hace muchos años no la veo desde aquellas grandes charlas y momentos que tuve la oportunidad de vivir con ella. Y bueno, agradecerle muchísimo, contarle que mientras usted no estuvo secuestrada como profesor universitario de la Universidad Santo Tomás, con el acompañamiento de su señora madre, y todos los alumnos y personas del país, hice una campaña que se llamaba Voces Ausentes. Allí hice un gran homenaje con muchas familias, con muchas personas, con hijos de alumnos y los propios sacerdotes que me facilitaron en el aula magna de esta universidad, hacerle un homenaje y pedir por su liberación, así como lo hicimos cuando era vecina mía usted, y lo hicimos misas en su casa. Y puse una estandarte de esos de cartón con su figura en el balcón de mi casa pidiendo su liberación. Esos son los recuerdos que uno tiene de la madre que es usted, de la amiga que es usted, de la buena hija que es usted, y que hoy ponga su nombre a disposición. Me emociona mucho, y discúlpeme que haya llegado al campo personal, pero esa es la emoción que hoy siento. En estos días trataré de ubicarla, de saludarla para que usted me recuerde. Y bueno, muy emocionado en este momento, y gracias, don Carlos, y a la audiencia por permitirme en estos 30 segunditos expresarle el cariño a la doctora Ingrid Betancourt, que me emociona muchísimo. Recuerdo en estos días que en Café y Libro, un sitio que existía como en la 82, en alguna ocasión allí hablábamos de la política, pues estábamos mucho más jóvenes y hablábamos de la política y de los aconteceres. Doctora Ingrid, con los muy buenos días. Quiero José Luis, preguntarle... mil gracias primero por esta introducción. Sí tenemos que vernos y abrazarnos. Recuerdo mucho esas salidas a Café y Libro donde íbamos a bailar salsa. Sí, salsa. Éramos jóvenes, pero todavía no se nos acaba el entusiasmo. Y mire, de verdad, con todo corazón, gracias por esa lucha que dio por nosotros.
esas voces ausentes durante tantos, tantos años, donde no pudimos decirle al país cuánto le agradecemos a los colombianos, el amor, las oraciones, eh, todo lo que tantos colombianos rezaron por nosotros porque pudiéramos salir de esa selva, de las garras de la guerrilla y, y también darle gracias a Dios por ese milagro que fue la Operación Jaque. Es decir, yo todos los días pienso en eso y me emociono porque fueron hombres y mujeres del ejército que se jugaron la vida por sacarnos de allá. Llegaron sin armas, llegaron simplemente con su inteligencia, con su corazón y lograron sacarnos sin derramar una gota de sangre. Yo creo que eso es uno de los momentos más grandes de nuestra historia, de probarnos que cuando nos dicen que las cosas son imposibles, todos unidos, cuando nos mueve el amor y la solidaridad, las cosas imposibles se vuelven posibles. Así que José Luis, gracias por recordarnos a todos lo que fue esa solidaridad de los colombianos para esas almas que estábamos allá olvidadas en esa selva. Sí. Entonces entro a preguntarle lo siguiente. Ya que toca usted el tema de la Operación Jaque, está usted en dos fuegos. Uno, estaba de presidente el doctor Álvaro Uribe y estaba de ministro de Defensa Juan Manuel Santos. ¿Cómo hace usted para dirimir eso? ¿Por qué no está usted hoy con el hombre que le dio la libertad? Digamos, el presidente Uribe. ¿Por qué se aísla? ¿Por qué se va? ¿Por qué se retira? ¿Cómo es la encrucijada que hoy está usted viviendo? Bueno, José Luis, yo le voy a contar, es decir, estos son realmente los dolores del alma, ¿no? Uno sale de la selva después de tantos años de maltrato, pues muy afectado. Y yo sí debo reconocer que como muchos otros secuestrados necesité alejarme de todo para volver a reconstruir primero mi identidad, mi capacidad de confiar en los demás, de largas horas de terapia, tratando de salir de esos dolores del alma, pero también tiempo para reconstruir mi familia. Es que cuando a mí me secuestran, mis niños son todavía pequeños y me pierdo toda la adolescencia de mis niños. Y cuando yo llego a descubrir dos adultos que se habían formado en esta lucha por liberarme eh, y no tengo el archivo de su vida. No sé qué fue lo que les pasó, cuáles eran sus amigos, cuáles eran sus miedos, sus esperanzas. Y todo eso me tomó mucho tiempo. Eso no se hace de la noche a la mañana. Eh, y me tocó pasar esos años en un espacio, digamos, de priorizar mi familia. Y cuando ya logré reconstruir ese espacio y volver a tomar fuerzas, reencontrarme a mí misma como líder, porque obviamente eso no es fácil tampoco, volver uno a pensar que uno es capaz de defender esas banderas, de meterse al ruedo, de recibir muchos golpes. Eh, pues cuando ya tuve, digamos, esa conciencia, quise volver a luchar por mi familia ampliada. Y mi familia ampliada son todos ustedes. Es Colombia, es el país que rezó por mí, es el país que me acompañó, es el país que me dio fuerzas para seguir adelante. Y ese país, cuando yo siento la necesidad de volver a implicarme, es un país que descubro, pues no ha cambiado en lo fundamental. La pobreza creció, la desigualdad creció y la corrupción es decir, es como un cáncer que ahora toca todas las esferas de todo el accionar público. Eh, entonces, usted me pregunta, bueno, ¿por qué no está con un presidente o con el otro? Yo creo que nosotros tenemos que mirar hacia adelante. Yo le tengo un infinito reconocimiento, pero infinito, tanto al presidente Uribe, porque tomó la decisión valerosa de apostarle a esa operación Jaque. La operación Jaque es una operación que comienza desde abajo.
son sargentos, son cabos, son soldados que están en el diario de la operación de inteligencia y que de pronto dicen, bueno, aquí podemos infiltrar a las FARC, y son las mujeres del ejército que como radistas comienzan a ejercitarse para eh, imitar las voces que comunicaban a los comandantes del secretariado con los comandantes que nos tenían a nosotros en cautiverio. Infiltran esas comunicaciones, se hacen pasar por ellos y comienzan a ver que es posible dar órdenes de movimiento eh, y con esos primeros ensayos empiezan entonces a pensar que la operación Jaque es posible, es decir, una operación en la cual pueden llegar, duplicar, es decir, imitar lo que había habido con las liberaciones unilaterales que había logrado darse a través digamos, todo lo que había sido el apoyo del presidente Hugo Chávez en esta situación. Imitan la cosa y logran esta operación. Entonces, esto era riesgoso, esto era realmente jugarse no solamente la vida de muchos soldados, sino la honra del ejército y obviamente el caudal político del presidente Uribe. Yo por eso sé que eso fue, es decir, yo lo agradezco infinitamente, como agradezco también la valentía y la audacia de el entonces ministro Juan Manuel Santos, que después fue presidente, entre otras gracias a ese éxito rotundo que le dio la vuelta al mundo. Y ese agradecimiento está ahí, pero en la política de hoy yo considero que nosotros tenemos que proponerle al país algo totalmente diferente. Y ese totalmente diferente es salirnos de unos esquemas donde para llegar al gobierno, a la presidencia, se manejan esos pactos donde unos caciques electorales detienen unos votos como si fuera una cuenta bancaria y dicen, bueno, yo le doy mis votos, se los pongo acá, voy a mover esta gente como si fueran borregos, como si fuera ganado, y yo le aseguro que yo le tengo 50,000, 100,000 votos y eso se los pongo y usted a cambio de eso me va a dar un ministerio o a cambio de eso me va a dar una parte de la contratación del Estado o me va a dar gabelas para mi familia o impunidad o me va a asegurar impunidad. Y eso es lo que hay que cambiar. Y la manera como llegamos al poder público tiene que ser transparente. Tenemos que devolverle la democracia a los colombianos. Y por eso aquí tenemos que mirar hacia el futuro. Hay que hacer es como una línea roja, no más de lo que hay en el pasado. Miremos cómo vamos a cambiar las cosas uniendo a los colombianos, no dividiéndolos. Cuando uno mira lo que está sucediendo en las elecciones del pasado 13 de marzo, vemos esa nueva polarización, de nuevo, que se crece, que nos manipulan, que nos quieren poner a pelear los unos contra los otros, volver a incentivarnos con el miedo, con el odio. Yo no quiero eso para Colombia. Yo estoy acá para decirle a los colombianos, podemos unirnos de otra manera, por amor, por esperanza, por confianza en nosotros mismos, por hacer que eso que creemos que es imposible, que es cambiar el sistema, es posible si nos unimos, como fue posible Jaque y cómo es posible hacerle jaque a la corrupción hoy en día. Doctora Ingrid, yo le preguntaría frente a lo que está planteando usted, porque hoy se dice que hay dos figuras, una Gustavo Petro, la otra Pico Gutiérrez, y pareciera como que si los otros candidatos estuvieran en oferta. ¿Es usted esa tercera en contienda o es usted una más de los candidatos que puede ser llamado hacia estos 12 candidatos que después del 13 de marzo figuran como los cabezas frente a este proceso electoral? Bueno, lo que yo veo es que hay efectivamente esas dos fuerzas y va a haber un realinderamiento de fuerzas, porque esos son como imanes, ¿no? Entonces las maquinarias siempre van a buscar con mucho oportunismo a ver cómo se meten en lo que ellos piensan que puede ser el sector ganador. Pero el sector ganador está en la calle.
El sector ganador está en las madres de familia que tienen todos los días que salir a mirar cómo van a sacar adelante a sus hijos, que no tienen ninguna protección, que no tienen ninguna esperanza, que están abandonadas por la sociedad y por el gobierno y por el Estado. Está en esos grupos familiares donde los niños de 0 a 5 años pues quedan solitos porque los papás tienen que ir a trabajar, porque hay hambre, porque hay desesperanza, y nosotros sabemos que si no le damos atención a nuestros niños, pues no vamos a tener la posibilidad de enfrentar el tercer milenio con todos sus retos. Es decir, obviamente que tenemos que primero defender el alimento de nuestras criaturas, que se lo están robando, que llega adulterado, son negocios que son negocios tan horribles de pensar que la gente se puede enriquecer a costa de quitarle el alimento a nuestros niños, pero es también el alimento espiritual, es la posibilidad de darle a nuestros niños instrumentos para definir sus emociones, para expresarse, y para eso necesitamos libros, buenos maestros. Es decir, tenemos que invertir en lo que nos importa a la sociedad colombiana. Y ahí estamos nosotros. Es esa voz. Es decir, usted dice, hay por un lado la extrema derecha, por otro lado la extrema izquierda, sí, pero nosotros estamos en el centro donde late el corazón de Colombia, en el centro donde no se compran las conciencias, en el centro donde estamos luchando por lo que se lucha en las calles, por no tener miedo de que los niños salgan al colegio y los vayan a matar por robarles un celular. Es decir, tanta desesperanza. Los colombianos, por ejemplo, yo veo que los colombianos somos tan generosos, y en las calles yo constantemente oigo este mismo reclamo diciendo, queremos acoger a todos los que vengan del extranjero, queremos darle un espacio a los migrantes, en particular a los venezolanos, pero ¿por qué nos están quitando a nosotros nuestras posibilidades? ¿Por qué a ellos les dan más que a nosotros? ¿Por qué ellos pueden ir a los sistemas de salud y los atienden más rápido y mejor que a nosotros? ¿Por qué a ellos les dan bonos de comida y a nosotros no? ¿Por qué les dan sus subsidios de vivienda y a nosotros no? Es decir, ¿por qué nosotros tenemos que vivir en un país secuestrado donde lo que nos pertenece no nos llega? Y ahí es donde está el centro. En tratar de ser justos, en darle a cada uno lo que le corresponde, a devolvernos las oportunidades, a trabajar por las mujeres, por los niños, por el empleo de los jóvenes, por el estudio, por la posibilidad también de ser grandes, de tener autonomía para vivir nuestros sueños, de que nos entreguen lo necesario para poder emprender. Yo creo que una de las maneras que nosotros vamos a tener de acabar con la pobreza es con créditos subsidiados a todos los jóvenes que quieran ser emprendedores. Hay mucha creatividad en Colombia, hay mucha gente que tiene sueños, que tiene ganas, pero no encuentran cómo. Y estamos aburridos de tener que hacer fila para que nos den una limosna. Estamos aburridos de necesitar palancas para acceder a un puesto, cuando tenemos las cualificaciones y el puesto se lo dan al amigo de un político que no tiene esas mismas calificaciones. Es decir, esto es lo que tenemos que acabar. Y por eso el centro y las personas que me están acompañando en esta opción, estamos comprometidos es con eso. Entonces sí hay un centro, sí hay una opción, sí hay una luz, sí hay una esperanza, y sí se puede, sí lo vamos a lograr, nos vamos a unir y vamos a derrotar estos extremos que nos llenan de odio. Me abres un paréntesis ahí cuando dice, ¿nos vamos a unir? Claro, nos vamos a unir. Yo ayer estuve hablando con Sergio Fajardo y yo le decía, Sergio, mira, las urnas los castigaron. Ustedes en la coalición no supieron cumplirle a los colombianos, pero sí tenemos que unirnos para que el proyecto de darle a Colombia una opción buena se pueda dar. Y por eso yo lo he llamado a él y a los miembros de la coalición y a todos los colombianos, sean políticos o no sean, a que nos unamos en esta opción. Es que tenemos que hacerle jaque a los corruptos, y para eso tenemos que unirnos con amor, tenemos que jugárnosla como se la jugaron en su momento los soldados, que les dijeron, esto es una misión imposible, y ellos dijeron, pues no la vamos a jugar. Salieron esa mañana de sus casas sin saber si volvían, y se metieron en ese helicóptero y fueron por nosotros, y sin un tiro lograron rescatarnos.
Y eso mismo vamos a hacer nosotros en estas elecciones del 29 de mayo. Sin un fraude, sin un voto comprado, sin tenernos que ensuciar las manos con las maquinarias, vamos a rescatar a Colombia. Vamos a liberar a los colombianos del secuestro de los corruptos. Le vamos a hacer jaque a la corrupción. Y para eso necesitamos estar unidos, creer en nosotros mismos, que lo imposible sí es posible. Ingrid Betancourt, candidata presidencial en el CIA, Sistema Informativo. Sé que tiene una agenda apretada, le voy a robar unos segunditos más, doctora Ingrid. Claro que sí. Vamos con nuestro compañero Eliezer Ortiz, que me dice que tiene pregunta, pero antes con un sí o con un no para uno de nuestros seguidores en redes sociales. Daniel Camilo Santos Velázquez me dice, me gustaría preguntarle si desde su candidatura de centro ella considera que Federico Gutiérrez es el continuismo del uribismo en el poder. ¿Con un sí o con un no, doctora Ingrid? Bueno, Daniel Camilo, gracias por estar aquí presente y claro que sí, es el continuismo. Es decir, esto no es un problema personal. A mí, Fico Gutiérrez, en lo personal, es decir, me produce mucha simpatía, me parece un hombre decente, me parece un hombre con ideas, pero sí es el continuismo, porque viene amarrado, es que llega con cadena en el cuello, porque mire lo que está detrás de Fico, está Alex Char, las maquinarias de la costa. Ustedes saben que la costa es la región más corrupta del país, donde el hambre está por todos lados. Es decir, eso lo tenemos que derrotar. Están también las otras maquinarias, bueno, todas las maquinarias que están, digamos, en ese espectro de la derecha, que no son diferentes, no son peores o mejores que las maquinarias que están ahora acompañando el pacto histórico. Es decir, es que eso es lo mismo, los unos y los otros son lo mismo, tienen los mismos procedimientos, no tienen es decir, es que adicionalmente le hacen como sin ningún recato. Reciben el apoyo de personas que adicionalmente han estado en contra de ellos toda la vida y se recomponen simplemente porque dicen, bueno, aquí hay que taparse las narices con tal de ganar. Nosotros no queremos ir a las urnas tapándonos las narices. Y efectivamente Fico, por su decisión, por la manera como llega, con los apoyos con los que llega, que son, y él lo dijo, él le agradeció al presidente Uribe, al presidente Pastrana, al presidente Santos, a todos los expresidentes, el apoyo que le han dado. Él está en ese pasado, nosotros queremos cortar con el pasado y ir hacia un futuro que sea para que los colombianos vuelvan a recuperar sus derechos. Está Eliezer Ortiz Orjuela con pregunta en la mesa de trabajo del CIA. Le envían también saludos desde Chile, CNC Noticias Chile. CNC está Cristian Merino, nos dice qué buen aporte Ingrid, estoy escuchando, excelente aporte, saludos a tan distinguida dama, nuestro director internacional allí en Chile, CNC Noticias. Eliezer le escucha a la doctora Ingrid Betancourt. Doctora Ingrid, muy buenos días. Me gustó mucho esta palabra que ha usado en esta entrevista. Ya la enmarqué, unámonos. Es lo que necesitamos los colombianos, pero para trabajar, no para intereses personales, sino para intereses comunes. Bueno, doctora, ¿qué opina de la justicia en Colombia en todo el contexto de la palabra? Si hay, no hay, y si no hay, ¿de qué manera de llegar a ser presidenta de nuestro país va a solucionarla? Bueno, Eliezer, le agradezco mucho la pregunta. Yo creo que este es uno de los temas fundamentales. No hay justicia en Colombia. Es decir, no hay justicia de facto. Tenemos instituciones de justicia, tenemos cortes que funcionan, bien o mal, pero que funcionan, pero no tenemos justicia en la calle. Es decir, cuando uno va a la calle, tiene obviamente la conciencia de que si a uno lo atracan, pues el 90% de los chances es que la persona que lo atracó a uno pase por las redes, por las rendijas de la justicia, de pronto no vaya a la cárcel ni siquiera, y si va a la cárcel después lo sueltan, y lo que tenemos son personas que reinciden en los delitos constantemente. Entonces, sí tenemos que revisar todo el sistema, porque justicia quiere decir que el ciudadano, la colombiana, el colombiano, el niño, el joven, se sienta protegido por el Estado a todos los niveles. Justicia es primero seguridad de la vida, pero también es la posibilidad de tener acceso a todos los derechos. Imagínense que en Colombia el mayor número de tutelas es porque los colombianos no pueden acceder a los servicios de salud, porque las EPS no cumplen con su función y los están engañando, es decir,
se acercan a las EPS, saben los derechos que tienen en el POS y resulta que le dicen no, no puede. Y les toca tutelar, les toca llevar a la justicia algo que debería ser algo administrativo, simplemente que les cumplan con el derecho que ellos tienen a acceder a un servicio de salud. Y así en todo, en la educación, en la posibilidad de inscribir los niños en el colegio, en la posibilidad de tener un empleo. Vivimos en la informalidad. Todo eso es injusticia. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero es que tenemos que reformar los entes de control, porque si no hay control, pues simplemente no se sabe qué está pasando y no puede después haber un proceso para que haya justicia. Es decir, se necesitan las pruebas, se necesita la investigación, se necesita que podamos coger al que atraca o al que hace trampa o al que saquea o al que roba con las manos en la masa. En la calle necesitamos policía judicial. Necesitamos fortalecer la policía judicial, porque una de las grandes frustraciones de nuestra fuerza pública es que después de que agarran con las manos en la masa al ladrón, pues lo sueltan, porque no hay pruebas, porque el juez no encuentra la manera de llevar al delincuente a la cárcel. Y una vez que está en la cárcel el delincuente, pues muchas veces encontramos unas cárceles que son sitios donde aprenden a ser todavía más bandidos. Es decir, no hay resocialización, no hay la posibilidad de darle un futuro diferente a estas personas, por lo general muchachos que se encuentran llevados a la delincuencia también por problemas de hambre, por problemas de exclusión. Entonces, todo eso lo tenemos que volver a recomponer. Pero también tenemos que ir a lo alto, a lo que llamamos las IAS, la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, porque ahí es donde se cuece la impunidad de los grandes ladrones, de los grandes corruptos de cuello blanco. Y estas contralorías, fiscalías, procuradurías, etcétera, desgraciadamente están en manos de los políticos, de los mismos que hacen la trampa. ¿Por qué? Porque ellos son los que eligen a estos jefes de estas entidades. Entonces, nosotros tenemos unas propuestas muy concretas. Queremos darle independencia a estos entes de control con el mismo mecanismo con que se le dio independencia al Banco de la República. Es decir, con una comisión, con miembros que cada 5 años van rotando, es decir, que el presidente de la República o la Corte Suprema de Justicia o en fin, el ente que designemos para nombrar a estas personas en estas juntas, entren a ir cambiando y renovando y rotando las juntas, pero estas juntas con independencia, de manera a que cuando designen y elijan al jefe de la organización, del ente de control, pues no sea el resultado de una componenda política, sino el resultado realmente de gente especializada en el tema que quiere que estas entidades funcionen. Entonces, esa reforma es una reforma constitucional muy de fondo, pero tenemos que devolverle a los entes de control su vocación de control. Ahora, en las cortes, nosotros pensamos que nosotros necesitamos un sistema de justicia más especializado. Necesitamos jurisdicciones especiales. Por ejemplo, necesitamos una jurisdicción especial para mirar la contratación administrativa en lo pequeño, no simplemente el Consejo de Estado, donde ya llegan todas las, digamos, los problemas de las contrataciones en última instancia, pero sí necesitamos jueces especializados para poder parar estas contrataciones leoninas. Estoy pensando en situaciones como las de los centros poblados, el escándalo del MINTIC, en que se da un contrato, se le entrega 70.000 millones a los contratistas y se desaparecen los contratistas y los millones. Y esto finalmente sabemos que eso va y tiene nombre propio a financiar campañas presidenciales que en este momento, antes del 13 de marzo, estuvieron comprando conciencias para poderse hacer elegir. Ahora, también necesitamos, y yo lo he dicho de múltiples maneras, necesitamos jueces incorruptibles y necesitamos una jurisdicción para acabar con la corrupción de los intocables, la corrupción de aquellos que se sienten que están por encima de la ley. Entonces, fíjese que cuando hablamos de justicia el espectro es muy, muy ancho, Eliezer, porque no es solamente la justicia de a pie la que tenemos que entrar a fortalecer, aquella que tiene una incidencia directa sobre la vida del ciudadano
de manera que podamos devolverle la confianza y la seguridad en las calles de Colombia. Yo estuve hace unas semanas en Bucaramanga rindiéndole homenaje a una niña, Nicole Valentina, que saliendo del colegio la matan por robarle el celular. Es decir, eso es un dolor, es una situación que es decir, nos conmueve a todos, pero cuando uno ve lo que está pasando, también uno ve la indolencia de las autoridades. Es decir, una falta de humanidad, como que si fueran estadísticas, como si no nos doliera. Yo quiero un Estado que le duela el dolor de los colombianos. Es decir, que no sigamos manejando el dolor a través de las estadísticas y que cada vez que hay un problema estemos ahí como seres humanos solidarios, apoyándonos, protegiéndonos, cambiando las cosas. Pero cuando vamos más arriba, nos damos cuenta que el sistema también hay que reformarlo. Entonces, por eso es que es tan importante tener esta opción de centro, un centro donde está el corazón de los colombianos, donde le podemos hablar a Colombia, no desde lo abstracto, no desde las grandes propuestas populistas que nunca llegan a nada, sino engañar a los colombianos, sino desde donde está el clamor de los colombianos porque cambien las cosas y porque se haga, como usted lo dice, justicia. Claro que sí. Doctora Ingrid, muy rápido porque me la están solicitando definitivamente y quisiéramos quedarnos aquí un buen rato porque se habla sabroso, me dice Cristian Merino desde Chile con Ingrid Betancourt. Pero rápidamente, me nombra usted a Sergio Fajardo, me dice unirnos, me habla del centro. ¿Quiénes pueden llegar a ese centro? ¿Qué pasa y qué opinión tiene usted del nombre que hoy recobra mucha importancia como es César Gaviria en esta contienda hacia la presidencia de la República? ¿Quiénes llegarían al centro en esa invitación? Mire, al centro llegan todos los que están en contra de la corrupción, todos los que no tienen indagatorias, delitos a cuesta, todos los que no han pactado o han vendido su alma, todos los que han dado una batalla frentera, que se han jugado el buen nombre, la vida, por enfrentar estos sistemas de corrupción. Es decir, primero los colombianos de a pie, que son los que más han sufrido la corrupción. Segundo, aquellos que han estado en la política en contra del sistema. Después, aquellos que sienten que desde sus sitios de poder, ya sea opinión pública, ya sea periodistas, ya sea artistas, desde donde estén, sienten que esto hay que cambiarlo de fondo. Ahí es donde nos vamos a unir, con una propuesta absolutamente transparente, donde le vamos a dar a los colombianos la posibilidad de llegar a las urnas a saber que por ese candidato no van a haber, o por esa candidata en este caso, no va a haber ningún voto comprado, ningún fraude, y que nos vamos a batir en franca lid, como David y Goliat, contra aquellos que llegan con sus corazas y con sus mazos, con sus grandes maquinarias, a tratar de robarnos nuestro futuro. Esta es una pelea de David y Goliat, sin lugar a dudas, pero los colombianos somos más. Los colombianos que no queremos seguir siendo víctimas de esto somos la mayoría de los colombianos, y eso lo muestran las cifras. Sí. Cuando vemos estas campañas que se inflan, y 6 millones por acá, 4 millones por allá, pues es que son muchos más millones los de los colombianos que dicen, yo por estos tipos no voy a votar porque es más de lo mismo. Entonces aquí encuentran un espacio para reclamar sus derechos. César Gaviria, ¿qué opinión le merece? Bueno, el tema de César Gaviria, yo se lo dije a Gustavo Petro en el último debate que tuvimos, pues realmente es muy preocupante, porque primero es considerar que un partido es una maquinaria, es decir, que se pueden mover las maquinarias de un lado al otro, simplemente considerando en apuestas, es como apostarle en una ruleta al 21 o al 30, y no importa qué sea o quién sea, apostarle a lo que se piensa es el ganador. Y lo digo porque es que hay una gran incoherencia. Si usted mira las propuestas de Petro, que son las propuestas de llevarnos al pasado, es decir, todo lo que él está proponiendo, las privatizaciones, la manera de enfrentar los temas de las pensiones, o la manera de enfrentar la economía subiendo los aranceles como si fueran fórmulas mágicas, eso ya lo probamos. Lo que pasa es que tenemos la memoria corta
Y es verdad que eso se probó hace 40 años. Entonces hay gente que hace 40 años pues no estaba acá. Pero los viejos como nosotros, los que tenemos más de 40 años, pues sí nos acordamos que así era como estaba Colombia. Y era una Colombia pobre, era una Colombia empobrecida, porque cuando se toman esas decisiones se roba el espacio, se secuestra la iniciativa y no se deja que el colombiano pueda prosperar. Entonces, con la idea de que hay que democratizar, porque esa es una de las palabras que Petro utiliza, pues lo que se quiere es quitarle a los que con mucho esfuerzo han hecho para repartirle a los amigos, como hemos visto que sucedió. Es decir, aquí acuérdense que el día de las elecciones Petro invita a los colombianos a delinquir, los incita a aceptar que les compren el voto y con ese voto comprado ponerle conejo a los que lo compran e ir a votar por él. Es decir, que el delito electoral vale si es a favor de los amigos. Y si eso es en campaña, imagínense lo que va a hacer en la presidencia. Así Entonces, es. Rápidamente, esto cierro es con esta rápidamente que... de José Luis Ramírez Morales. José Luis, su pregunta rápida, corta para la candidata Ingrid Betancourt en el CIA, Sistema Informativo Auténtica. José Luis. A ver, Aquí estoy. Listo, señor. Aquí estoy. ¿Me oye? Sí, señor, fuerte y claro. Adelante. No, quiero preguntarle muy rápidamente. En el 2018, doctora Ingrid Betancourt, la vi abrazar a Petro y alzarle el brazo. ¿Qué diferencia hay de ese Petro del 2018 entonces al Petro 2022? José Luis, muy buena su pregunta, porque yo creo que ahí estamos tocando el meollo del asunto. En el 2018, muchos de nosotros, hablo de Antanas Mockus y de otros más, sentimos que era necesario proteger lo más importante que ha pasado en estos cambios generacionales, que era el proceso de paz. Los colombianos sentíamos que el proceso de paz que se estaba iniciando debía prosperar y debíamos darle a los colombianos la oportunidad de salir de esa guerra y cerrar ese espacio de violencia que nos marcó a todos. Los dos grupos en contienda en ese momento, si usted recuerda, era Iván Duque, que había dicho que él quería desbaratar el proceso de paz, que no estaba de acuerdo, él representaba el no en el plebiscito, él representaba una franja de colombianos que querían pasarle una cuenta de cobro a las FARC y muchas veces con mucha razón. Es decir, yo como víctima siento que obviamente necesitamos justicia, pero en ese momento lo que queríamos era fortalecer la posibilidad de que la guerrilla depusiera las armas, se desmovilizara, acabar con las FARC a través de un proceso de paz que les diera a ellos la posibilidad de hacer política y no de hacer secuestros. En la segunda vuelta, el que queda con esas banderas es Gustavo Petro. Pero era un Gustavo Petro diferente, fíjese. Era un Gustavo Petro que en la campaña, cuando yo vine a mirar cómo estaba la organización, era una organización primero con muy pocos recursos, pero con mucha voluntad de sacar un ideario adelante. Era otro Petro, era un Petro que estaba pensando en cambiar a Colombia de otra manera, pero él después se come el cuento de llegar a ser presidente, y cuando se come el cuento de llegar a ser presidente decide que todo vale, y ahí es cuando vemos esa transformación que se ha venido dando paulatinamente en los últimos 4 años, en que le abre la puerta a todos los que él enfrentó, a sus contradictores, primero a los corruptos del Partido Liberal, después a las FARC, que eran supuestamente, él las denunciaba, él había hecho debates en contra de la FARC política y termina amparando en el pacto histórico a personas como Piedad Córdoba, que son no solamente el epítome, el ejemplo de esa parapolítica, sino que también están subyúdice, es decir, son personas que llegan al Congreso para poder tener a través de una curul la posibilidad de hacerle un quite a la justicia, porque llega a tener un fuero frente a la justicia, es decir, a ponerle conejo a las víctimas y a la justicia colombiana, y eso es algo que se da con el beneplácito de Gustavo Petro, y así podemos nombrar 10.000, es decir, la llegada de Luis Pérez a apoyarlo, y las tractaciones en este momento con César Gaviria, que la pregunta me la hacía la persona que habló antes, y el tema
incongruente, la incoherencia es que César Gaviria representa todo lo contrario de lo que está proponiendo Gustavo Petro. Es decir, él está por un país cerrado, con aranceles, con una posibilidad de que el gobierno, a través de emergencias, saque de taquito al Congreso y coja todas las riendas. Es un modelo muy dictatorial, y ahí, es decir, con tal de ganar, se van todos ahí, por más de que sea lo contrario de lo que ellos tradicionalmente, como en el caso de César Gaviria, han defendido. Entonces, esto lo que nos da a nosotros es, primero, una visión muy clara de lo que se está jugando. Aquí no se están jugando los intereses de los colombianos, se están jugando los intereses de los amigos de los que quieren acceder al poder. Son estas, digamos, roscas que llegan para, a codazo limpio, sacar al que estaba antes, pero para hacer lo mismo, no para hacer algo diferente, para robar más, pero en nombre de ellos, para repartir más, pero para ellos y sus amigos. Y por eso es que nosotros estamos, digamos, hoy en día muy en contra de esta posibilidad de Petro, porque nos parece que Petro se deformó, se volvió una especie como de monstruo, de un Frankenstein, y que hoy en día pues es un peligro para Colombia. Y esa transformación la vimos todos con nuestros ojos. Del 2018 a ahora, esa transformación ha sido evidente para todos. Doctora Ingrid Betancourt, gracias por atendernos en esta mañana. Son muchos los interrogantes que nos quedan, muchas las temáticas. Es la campaña en pleno a la presidencia de la República y una mujer que marca la diferencia y que marca puntos importantes es Ingrid Betancourt. Sé que hay preguntas en Cali, sé que hay preguntas en muchas ciudades, pero ya nos apretó la agenda y queremos agradecerle, pero sí le extendemos la invitación para que nos acompañe otra oportunidad en las mañanas para poder hablar, porque nos quedan muchos temas, doctora Ingrid. Bueno, mil gracias, de verdad. Usted sabe que los quiero mucho. Mil gracias por esta oportunidad de hablar con la audiencia, decía Carlos, de verdad. Y nos tenemos que ver pronto, ¿no? Por favor, así debe ser. Doctora Ingrid Betancourt, candidata presidencial en el CIA, Sistema Informativo, un agradecimiento siempre aquí desde estos micrófonos. Credibilidad. En el Sistema Informativo Auténtica.